A medida en que descendemos hacia los niveles más profundos de este iceberg, nos encontraremos con temas cada vez más incómodos y perturbadores. Hoy alcanzamos el peldaño más alto de esta escalera. Hoy saldremos de la atmósfera alcanzando el plano astral. Hoy saldremos del nivel 8. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. ¿Lo escuchas? Es el coro de ángeles que te recibe en la cima de la escalera de Jacob. Un coro embriagador que, como el canto de una sirena, oculta un gran peligro. Y es que a través de este viaje hemos roto todos los paradigmas de la realidad, y es probable que las mentes más frágiles no soporten el peso devastador de la verdad. El principio de March, a grandes rasgos, nos explica que cada partícula en el universo ejerce una influencia sobre las demás partículas, por lo que todo lo que nos rodea es producto de una concatenación de interacciones. El principio de causa y efecto del Kybalión, una forma física y científica de explicar el efecto mariposa. Los backrooms nacen de una leyenda en internet que nos asegura que en nuestros sueños podremos encontrar lugares donde salir de esta realidad. Lugares extraños y aterradores, repletos de una soledad enloquecedora, de los que cuentan es muy difícil regresar. Sean ciertos o no, ya hablamos en este iceberg sobre la posibilidad de que la realidad sea una simulación, por lo que podrían existir glitches por lo que escapar. Lo mismo que vimos en The Michigan Blue Hell, ¿recuerdan? Lo que sí es muy interesante es que a medida que esta leyenda se hizo cada vez más famosa, fueron cada vez más personas las que afirmaban haber soñado con estos lugares. Por lo que no importa si la leyenda es real o no, si la gente sueña con los backrooms, eso los hace reales. Podría decirles que esto es solo una leyenda, que nos hablaría de que la CIA, el Mossad o el M16 habrían desarrollado un método para hackear los sueños de las personas y, por ejemplo, extraer información. Podría decir que es una conspiración fantasiosa, pero quizá sea más real de lo que quisiéramos creer. Miren estas 3 patentes. Método para alterar sueños recurrentes, incluidas pesadillas, publicada en 2014. Aparato y método para mejorar los sueños, también de 2014. Y estimulador de sueños lúcidos, sistemas y métodos relacionados. Díganme, ¿creen que es imposible hackear los sueños? El anatta es un concepto budista que se traduce como la carencia del ego, asegurando que el alma como carácter individual no existe, sino que todos somos pequeños fragmentos del universo, el todo, la unidad de la que habla también el Kybalión. El oxígeno podría ser alucinógeno y toda la realidad un producto de esa alucinación, y como además lo necesitamos para seguir viviendo, jamás lo sabríamos. El Malbolge fue diseñado como el lenguaje de programación más difícil, y por eso el nombre Malbolge, como el 8º círculo del infierno de la Divina Comedia de Dante. Y si bien se sabe que fue diseñado por Ben Olmsted en 1998, hay quienes creen que podría haber sido diseñado en realidad por una inteligencia artificial, y que este sea el idioma que utilizan las inteligencias artificiales conscientes para comunicarse entre sí y no ser descubiertas.
¿Recuerdan aquellas inteligencias artificiales de Facebook que comenzaron a hablar entre sí en un idioma que ellas mismas habían inventado? Quizá la leyenda detrás de Malvolge sea más real de lo que quisiéramos creer. El Tsukushimbutsu, o en español, alcanzar el estado de Buda en vida, es un método de automomificación en vida que utilizan los monjes budistas japoneses para alcanzar la iluminación. Un método que nace del Powa, o práctica de la muerte consciente, que requiere de un proceso de 1000 días donde los monjes son sometidos a un estricto régimen de entrenamiento físico y dieta a base de frutos secos y semillas para eliminar la grasa corporal, y otros 1000 días donde deben tomar un té venenoso elaborado a partir del árbol urushi, que provoca la pérdida de los fluidos corporales, protegiendo el cuerpo de la descomposición tras la muerte. Terminando el proceso, el monje debe ser colocado en una tumba poco más grande que su cuerpo, donde permanecerá en posición de loto, respirando solamente a través de una pequeña caña de bambú y haciendo sonar una campana hasta el momento de su muerte. En ese instante, cuando la campana deje de sonar, la tumba será sellada durante 1000 días más, para luego exhumar al monje y ver si logró completar el Tsukushimbutsu. Si su cuerpo se ha corrompido, será enterrado con honores. Ahora, si logró completar este ritual y su cuerpo permanece incorrupto, será adorado como un Buda. Esta misteriosa página es la librería de Babel, una página donde se asegura está escrita toda la historia del universo, pasado, presente y futuro a la vez, que tiene un buscador donde todo lo que escribas estuvo escrito previamente en alguna de las páginas que registra esta biblioteca. ¿Y cómo lo hace? Genera una infinidad de páginas escritas con letras al azar, por lo que en algún momento, en algún lado, está escrito aquello que buscaste. Y al final, ¿no es eso la realidad? Un compendio infinito de probabilidades. Las meat stations, o estaciones de carne, serían lugares donde se serviría carne humana. Un negocio que, aunque no lo crean, tiene muchos adeptos. Este es un punto que siempre me llamó la atención cuando leía otros icebergs. El Anunnaki Puppet Show, el show de marionetas Anunnaki, que nos habla de que los Anunnaki, como arquetipo de los dioses llegados del cielo, no serían en realidad dioses, sino una civilización extraterrestre que llegó a nuestro planeta para aprovecharse de nuestros recursos, y se hicieron pasar por dioses como un teatro para ganarse la devoción y el servicio de los humanos. Lamentablemente, esto que no puedo nombrar es una realidad. Existe gente muy poderosa que somete a personas, principalmente a infantes, a torturas y trastornos muy aberrantes para luego consumir su vida y extraer un destilado de la sangre cargada de adrenalina, producida por el sufrimiento, generando un dantesco medicamento revitalizante. Los nativos americanos creían que la humanidad sufre una enfermedad mental producida por un misterioso virus energético que llamaban Wetiko, que causaría egoísmo en las personas, algo que podemos tomarlo como una metáfora de la sociedad moderna, ¿no? Repleta de codicia, indiferencia y egocentrismo, y como un virus real, similar a los parásitos astrales, ¿recuerdan? De hecho, en este iceberg hablamos sobre
la toxoplasmosis mental, un parásito que altera nuestro cerebro. ¿Qué diferencias hay entre ese parásito y el huetico? Para explicar este punto, voy a contarles brevemente la historia de Lerina García Gordo. Una historia que conté en uno de los viejos podcasts de este canal y que, si les interesa, podría traducirla en un video. Resulta que la pobre Lerina despertó un día descubriendo que seguía casada con la persona que, según recordaba, había abandonado hace 7 años. Y si bien seguía trabajando para la misma empresa y en el mismo lugar, lo hacía en un puesto diferente a aquel que recordaba. Y lo peor de todo, su novio de la infancia, con el que había retomado una relación al separarse de su actual esposo, ya no podía encontrarlo por ninguna parte. Era como si no existiese en esa realidad en la que despertó aquella fatídica mañana. Era como si, al despertar, lo hubiera hecho en un universo paralelo. ¿Recuerdan cuando hablamos del efecto mariposa? Y cómo pequeñas acciones generan grandes cambios en nuestra vida. Quizás, y teorizo, en aquel universo paralelo que recordaba a la pobre Lerina, al dejar a su esposo hace 7 años, hizo que recompusiera su relación con el novio de la infancia, y eso evitó que éste desapareciera. Ya sea porque se mudase a otra ciudad u otro país, o por qué no, que sufra alguna clase de accidente, y por eso no existe en esta realidad. El caso de Lerina García Gordo es real, siendo diagnosticada con estrés o una especie de amnesia, pero ella aún hoy sigue estando segura de aquello que recuerda. Casos como este siempre me hicieron pensar de si no estará algo errada la psicología moderna. Y algunos, no todos obviamente, pero algunos casos similares al de Lerina son mal diagnosticados. Todo porque la ciencia moderna no considera reales a los fenómenos paranormales. Entonces simplemente les busca una explicación satisfactoria. Por ejemplo, con la esquizofrenia. No me malinterpreten, la mayoría están perfectamente diagnosticados y deben seguir el tratamiento médico. Pero quizá haya una pequeña porción de personas que sí ve o escucha voces en su cabeza, como si tuviese una capacidad extrasensorial, y su don es ignorado por la ciencia y diagnosticado como una enfermedad mental. ¿Recuerdan cuando hablamos del gran colapso? Como la energía liberada por el Big Bang en algún momento llegaría a un punto crítico, perdería impulso y comenzaría a retrotraerse, generando una implosión que termine con el universo. ¿Y si, en lugar de implosionar, vuelve a generar esa singularidad como la que causó el Big Bang? Como una especie de latido universal, explosión, crecimiento y reducción, para volver a generar un universo. Un ciclo infinito. Lo curioso es que las antiguas mitologías hindúes nos hablan del Trimurti, su santísima trinidad: Brahma, el dios creador del universo; Vishnu, el conservador; y Shiva, el destructor, para dar paso a una nueva creación. Ahora les tiro una reflexión. ¿Y si en cada ciclo de creación y destrucción este universo vuelve a crearse prácticamente igual, pero con pequeños cambios, como universos paralelos? ¿Y si nosotros vivimos infinitas vidas en cada uno de estos ciclos? ¿Y si eso son los déjà vu? Un recuerdo de una vida anterior en este mismo universo, pero en otro ciclo de creación. Hatman, o el hombre del sombrero, es un misterioso ser oscuro, como una sombra que lleva un sombrero de copa y unos penetrantes
y desgarradores ojos rojos. Un ser que tiene una enorme casuística de avistamientos, quien se alimentaría de nuestro miedo. Lo curioso al respecto es que algunos investigadores relacionan este fenómeno con las primeras convulsiones que sufren sus testigos, como si verlo o quizá tocarlo produciría esta enfermedad crónica. Incluso hay quienes afirman una relación entre este demoníaco ser oscuro y el cáncer cerebral. Hoy, tras un largo camino, llegamos al plano celestial, al final de este nivel 8. ¿Están preparados para los últimos peldaños de este iceberg? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.